¿Sabían que la palabra funar se utilizó por primera vez en Chile y significa podrido o estropeado? Este término lo usaron para hacer referencia a las personas que estaban cometiendo violaciones a los derechos humanos. Pues bienvenidas, bienvenidos a su podcast de Conciencia Abierta. El día de hoy vamos a hablar del tema de la era de la funa. Ale, bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida, Jazz, muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? También muy bien, emocionada, contenta y pues de entrar a un tema que creo que hoy en día nos está dando con todo en el sentido de andar, ¿no? O sea, como de puntitas, porque este tema de funar se está haciendo como muy normalizado y yo me pregunto, ¿no? ¿Cuántas implicaciones tiene en la vida de quien lo recibe? Claro, consideramos importante darle espacio a este tema. Pues número uno, porque nosotras estamos exponiéndonos justamente en las redes sociales a diferentes opiniones, ¿no? de las personas. Y pues bueno, ahora en la era digital la información corre a una velocidad impresionante, pero también la funa en esta era moderna se utiliza para sancionar a las personas de acuerdo a lo que considera la sociedad como algo reprochable, ¿no? Entonces, si nosotros consideramos que algo de lo que tú estás haciendo no debería de ser, comienza esta acción de la funa. Claro. Bueno, pues vamos a adentrarnos un poquito al tema y vamos a partir, si te parece, Ale, como de un poco para entender, ¿no? ¿Cómo es esto de la funa en las redes sociales? Que pues generalmente es en donde se está dando, ¿no? Como una forma de, como bien lo decías tú, de castigo. ¿Qué es lo que tú has visto, Ale, que sucede con esto de la funa en redes sociales, ¿no? ¿Cómo se empieza a dar? ¿Qué acciones se empiezan a hacer para entender que alguien está siendo funado, ¿no? ¿Tú qué has visto que sucede como en primera instancia cuando alguien, ¿no? Empieza a tener esta tendencia a ser funado? Claro, mira, yo lo que he visto es que se descontextualiza en ocasiones algún comentario o alguna acción de una persona. Generalmente son actores públicos, pero eso no quiere decir que alguien de la sociedad no pública no pueda ser víctima de, ¿no? Incluso hasta en las universidades, los profesores, las profesoras, alumnos, alumnas, que la comunidad considera que no están haciendo algo apropiado o su comportamiento es reprochable. Entonces, comienzo yo a hacer una grabación o a sacar un fragmento de algo que tú dijiste, lo coloco en la red social y hago un comentario de esto no está bien, y entonces todas las personas comienzan a atacar a esta persona, ¿no? Este ataque trae consecuencias y también quisiera que habláramos de esas consecuencias que trae pues toda esta serie de ataques. Fíjate, Ale, que yo estoy pensando mucho como en el poder ahora que nos dan los medios, ¿no? Los medios comunicativos, justamente lo que decías, o sea, el tener un celular que si por un lado puede ser algo a lo mejor que proteja, por otro lado también puede ser algo que da mucho poder, como lo que decías, ¿no? Si hay algo con lo que yo considero que no estoy de acuerdo o que me parece reprochable, lo puedo poner, ¿no? A criterio y a discusión de millones de personas que estamos conectadas en las redes sociales y a partir de eso tener una acción inmediata. Y esta acción inmediata, diría yo que está encaminada o que está muy pegada con la violencia, ¿no? Porque lo que yo empiezo a ver cuando hay estas acciones que tienen que ver con la funa, pues son comentarios a veces muy degradantes hacia quien está cometiendo algún acto, ¿no? Y que también algo que me parece bien importante es que no es tan sencillo de borrar, ¿no? O sea, una vez que alguien es viralizada en redes sociales como que hizo algo, parecería también que esto dice todo de esa persona, ¿no? O sea, esto que decías de descontextualizar, hay veces incluso se toman fragmentos de algo que dijo esa persona y que se seleccionan, se colocan de tal manera que sea absolutamente reprochable y que sea único, ¿no? Yo sigo a muchas chicas que viajan por todos lados. Entonces recuerdo mucho una de ellas que hizo un comentario, algo así como, ella es de madre mexicana y de padre extranjero, de padre gringo.
Entonces, ella hizo pues su tez es blanca, ¿no? Y tiene ojos de color y demás, porque se parece a su papá. Entonces ella decía, aunque no parezca mexicana, me gusta vivir como mexicana. No, hombre, ¿no? O sea, fue, le dijeron de todo, ¿no? Le dijeron que discriminaba, o sea, no, y realmente la chica creo que no hizo este comentario como con un aspecto despectivo, ¿no? O sea, creo que fue más como en un aspecto hacia ella de cómo tenemos, hay veces la conceptualización de lo que es un mexicano, de lo que es, pero creo que no se toman muchos criterios cuando se elige estar agrediendo a alguien a través de las redes sociales, ¿no? Y no se perdona. Algo que me llama mucho la atención es que no hay posibilidad de perdón o de reparación. A partir de que deja alguien un comentario, o generalmente son comentarios, ya se quedan así. O estos nombres que se les apoda, ¿no? Lord no sé qué, Lord ascensor, Lord banqueta, Lord no sé, pone cada nombre. Y queda marcado, o no, o las ladies, ¿no? O sea, lady bolsas, lady, no sé qué. Entonces, es bien interesante porque también me pregunto yo cómo estamos creando la realidad a través de las redes sociales. Lo que yo veo que es deplorable a través de las redes sociales es lo que ahora entiendo que es la realidad. ¿Cómo se va creando una realidad a través de lo que es aceptado o que es rechazado en los medios pues, digitales? Fíjate que aquí hay varios puntos que me gustaría comenzar a colocar sobre la mesa. Uno de ellos es que sabemos que el proceso de comunicación conlleva una parte de interpretación. Es decir, yo emito un mensaje, pero no necesariamente lo que yo estoy queriendo decir es lo que todas y todos estamos entendiendo, comprendiendo. ¿Por qué? Porque hay una historia, una experiencia, una concepción, un sistema de creencias y de ideología que por supuesto influye para lo que yo voy a interpretar de ese mensaje que tú me estás dando, ¿no? Entonces, aquí la parte de la interpretación juega un papel fundamental y quisiera dar un ejemplo. Yo acabo de ir al concierto de Molotov y entonces uno de los músicos dijo algo referente al gobierno, ¿no? Sí, lo vi. Yo estuve ahí, pero justamente me parece, y no estoy defendiendo, ¿no? De a capa y espada. Me van a funar. Pero yo estuve ahí. La interpretación que yo tuve, porque el fragmento que me parece que colocan en todos los videos que yo vi, porque vi varios, me dediqué a ver varios videos, solamente es un fragmento de algo que dijo, antes éramos un pueblo más unido y... Sí, dijo una palabra que ahorita no podemos decir, pero que ustedes saben perfectamente cuál es y no vayan a ver el video. Pero o sea, yo lo entendí como no haciendo referencia a que con el PAN y el PRI estábamos mejor, cuando esa fue la interpretación que se le dio, ya me quemé. Pero justo a eso voy, el descontextualizar, el decir solamente tomo este fragmento para yo emitir una opinión, me parece muy peligroso, muy delicado, ¿no? Porque en este caso, bueno, ellos ya son figuras públicas y están súper acostumbradas a que se hable bien, se hable mal, se critique o no se critique su trabajo. Pero en ocasiones, cuando estamos hablando de un adolescente, quien está al centro de esa funa, puede llevar hasta una conducta suicida, ¿no? Entonces, esto es lo que me parece bastante delicado del solamente tomar un fragmento y decidir yo a partir de qué, que estuvo bien, que estuvo mal, y decir, te sanciono con que tú no tienes derecho a, con un sinfín de cuestiones, ¿no? Y otro punto también importante que quisiera rescatar es que me parece que la funa tiene dos caras. Sí, esta cara que ya venimos abordando desde el inicio del video de lo peligroso y hasta un tanto, pues, si le podemos llamar negativo de la situación, pero otra parte que también me parece valiosa es la solidaridad, porque muchas cuestiones, por ejemplo, acoso, abusos en instituciones, se han visto rescatados y forzados a emitir una acción de consecuencia, de correr a una persona que está cometiendo estas situaciones, porque la sociedad está presionando, ¿no? De, a ver, castíguenlo, ¿qué van a hacer con esta persona que está abusando, ¿no? En el caso, por ejemplo, de alumnas, en instituciones, ¿no? Entonces, creo que tiene dos caras, pero el caer en extremos creo que es lo que pudiera parecer peligroso ya. Y fíjate que dices, por ejemplo,
hecho que nos das de la banda de Molotov, ¿no? Pero recordemos que incluso a personas que tienen pues ya un estatus de poder económico y demás, se les ha cancelado por completo, ¿no? O sea, sus carreras profesionales se han ido en pique. Queremos ¿no? ejemplos ya. Bueno, uno muy viejito, ¿no? Que ahorita puedo traer, y no porque esté viejita, por supuesto, ¿no? Pero algo y que bueno, aunque no estuviera, ¿verdad? Pero pienso, por ejemplo, en Tiziano Ferro, ¿no? O sea, cuando él hizo un comentario, y en esos tiempos la era digital no estaba tan marcada como ahora, pero en el medio de comunicación que fue, me recuerdo, si no me recuerdo, fue en una entrevista o en la tele, que dijo que las mexicanas y los bigotes, ¿no? O sea, no se volvió a escuchar Tiziano Ferro en México, ¿no? O sea, no perdonamos, México no perdona. Y le decía yo a Ale hace tiempo que yo había visto un video donde decían que uno de los países a los cuales los artistas le tienen miedo es a México, que a México le tenían miedo porque los mexicanos no perdonábamos, porque una vez que hacían algo que iba en contra de ciertos valores, ¿no? Que socialmente se entiende como justo así valores valiosos, la sociedad mexicana no perdonaba, los cancelaba y podía hacer que sus carreras se fueran para abajo. Me parece, ¿por qué estoy hablando de artistas y de todo esto? Porque lo que dijiste hace un momento sobre si a estas personas que tienen poder económico, que ya son como están respaldadas por alguien más y demás, pueden tener efectos muy fuertes y muy graves, pensemos en alguien que no tiene esos recursos, ¿no? O sea, creo que lo que decías de la solidaridad y la empatía me parece súper importante poder rescatarlo, poder hablar de eso, de dónde está eso, dónde se puede manifestar, sobre todo también los criterios, o sea, qué criterio estamos tomando para emitir un comentario, para seguir haciéndolo y sobre todo para seguir sosteniéndolo, ¿no? Pienso, por ejemplo, en un caso ahorita que está también como muy, muy, muy en boga, que es el de Cristian Nodal y Ángel Aguilar, ¿no? La realidad es que sí, por supuesto, en nuestro capítulo anterior hablamos de la infidelidad, ¿no? De las implicaciones que tiene la infidelidad y demás. Si eso lo trasladamos un poco al tema social y vemos cómo sostiene un valor tan fuerte como el de que no seamos infieles, y lo que pasó con esta chica, la han sacrificado, la han satanizado, ¿no? Sus conciertos ya no se dan y demás. Fíjate hasta dónde y puede llegar esta situación. Ahora bien, ¿qué no se toma en cuenta en una funa o en un criterio, ¿no? O sea, como pensar un poco en esta situación. Yo pienso, por ejemplo, en esta chica, en el contexto en el que se desenvuelve, que si bien tiene acciones que no son las más aceptables socialmente, pero también le hacemos pagar una consecuencia que no sé en qué lugar nos coloque a nosotros, no sé dónde nos estamos colocando nosotros para darnos el permiso, diría yo, de violentar. No sé, ahorita se habla como funa y me parece bien curioso, ¿no? El concepto que diste de podrido, ¿no? O sea, pensemos un poco en cómo poder, yo pienso en si nosotros hacemos que alguien se pudra, ¿no? A través de esto que hacemos, y que yo lo nombraría como violencia, ¿no? O sea, también me parece muy importante cómo hacemos juicios que ahora con otro lenguaje suenan menos agresivos, pero que tienen un efecto bien importante en la vida de las personas. Claro, además yo pienso mucho que a partir de dónde y en qué y desde qué lugar nosotros podemos ser capaces de decir qué está bien y qué está mal. Sí, claro que estoy de acuerdo que hay ciertas normas sociales que nos permiten funcionar como sociedad. Sin embargo, ya hay puntos muy particulares en los que si yo como terapeuta en muchas ocasiones, me imagino que también te ha pasado ya, que los consultantes vienen y te dicen, ¿estoy bien o estoy mal? ¿No? Y yo lo que les digo es que yo no soy quién, ¿no? Yo con qué autoridad podría decirte si esto está muy bien, si esto está mal. Ahora, en esa posición que hemos también hablado de la posición de poder del terapeuta, ¿no? Pero como parte o como miembro de la sociedad, ¿cómo yo podría decir, ay, es que tomaste esa decisión, está muy mal, ¿no? Porque a partir de qué yo podría estar juzgando la vida de una persona, ¿no? Sí, claro, a lo mejor podemos decir, ay, no, qué mal que engañó a Belinda, a Cazzu, ¿no? Y que se fue con Ángel Aguilar.
pero, o la situación particular con Ángela, ¿no? ¿A partir de qué? Aquí hay muchos estereotipos, muchos prejuicios, y también es importante considerar, por ejemplo, saben que doy la materia de psicología social, ¿no? Y vemos la parte de las categorías de grupo. Un grupo va construyendo ciertos elementos como la membresía. ¿A partir de qué puntos yo acepto a alguien dentro de mi grupo, no? Pero esto también es, entonces, ¿a dónde pertenezco? Y vuelvo al tema de los adolescentes. O sea, ellos están mucho en busca de su identidad, y entonces la necesidad de pertenecer a un grupo y encajar, muchas veces aceptan cosas con las que no necesariamente están de acuerdo. Ay, sí, sí, o sea, ahorita que dices todo esto, estaba yo pensando en cómo colocamos ciertos discursos como válidos, ¿no? Entonces, si yo coloco el discurso como válido de que para pertenecer a este grupo hay que tener odio, por ejemplo, hacia las personas que, no sé, no cuidan a los animales. O sea, la acción de cuidar a los animales es una acción aceptable, buena, que va hacia la vida, por supuesto. El tema es cómo coloco ese discurso. Sí, hay que odiar a estas personas que no cuidan a los animales, entonces eso lleva una implicación para pertenecer a un grupo socialmente aceptado, ¿no? O sea, que cuidemos a los animales es socialmente aceptado, sí, pero entonces eso, ¿qué implica que hagamos con las personas que consideramos que no lo hacen? Y son discursos que se van validando y validando y validando, y sobre todo el cómo, ¿no? O sea, cómo podemos tener acciones o tener un criterio hacia las personas que están fuera de esa norma. Y no porque, ojo, lo que decías hace rato de esto está bien, esto está mal, no, 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 un poco saliéndonos de estos dos parámetros tan polarizados entre blanco y negro, porque pues sabemos que hay pluralidad y diversidad. Entonces, si yo considero que emitir una acción o una consecuencia para alguien que está rompiendo un parámetro social, por supuesto, solamente que si esa acción me está llevando al odio, y recordemos un poco que ahorita los discursos de odio están regresando con todo, ¿no? O sea, el tema de cómo emitir, de cómo castigar a las personas, ya tiene que ver con la violencia, ya tiene que ver con generar un odio hacia personas que no aceptamos por sus acciones, por sus pensamientos, por sus comportamientos, creencias y demás. Entonces, esta radicalización en redes sociales creo que nos está llevando también justamente a promover actos violentos que, si bien ahora en el tema digital no es ir y agredir físicamente a alguien, es agredir emocionalmente, porque atrás de esta pantalla, atrás de este celular donde yo estoy escribiendo, hay alguien que está leyendo, hay alguien que está sintiendo, hay alguien que está entendiendo cómo le están viendo, y eso por supuesto que va a trastocar a su identidad, a lo que cree de sí mismo, de sí misma. Por eso me parece tan importante ir desmenuzando qué implicaciones tiene que nosotros estemos yendo como agua que fluye sin detenernos un poco, a ser un poquito más conscientes de cómo utilizar estos aparatos que tenemos tan al alcance, incluso con niños y niñas. Además, me parece muy importante mencionar que aquí figura el punto de que las personas se respaldan en el anonimato, ¿no? O sea, tú puedes hacer un comentario, una crítica, juzgar, o sea, emitir cualquier situación, a partir de que en las redes sociales pues no necesariamente saben o conocen quién eres. Ajá. No necesariamente aparece tu cara. Y aunque aparezca, muchas veces no, o sea, no hay como una sanción tan fuerte, porque puedes, no sé, darte de baja un rato, ajá, ¿no? Puedes bloquear, o puedes bloquear a ciertas personas, ajá, o sea, hay un poder muy grande en cómo se utilizan las redes sociales. Y justamente recordé en alguno de los primeros capítulos, hacías un comentario diciendo, muy evolucionados y muy modernos como sociedad. Antes los castigos eran en la guillotina, pero ahora me parece que es exactamente la misma función. No necesariamente llevan a alguien a la guillotina, pero todo esto que le hacen pasar, pues
podemos decirle hasta calvario, que lo pudiera llevar a una cuestión de sí, De ciertas atentar. cuestiones emocionales o de atentar contra su vida. Así es, y esto que acabas de mencionar, creo que de lo que no hemos salido es del castigo. Ajá. O sea, salimos quizás de la forma en la que se castiga, y eso entre comillas, pero creo que al final seguimos en este parámetro de castigar a alguien a través de los medios que encontremos y que tengamos. Otra cosa que ahorita que decías, ¿no? Sobre, pues no nos importa lo que suceda, pero lo ponemos. Recuerdo mucho en la red social Azul hace mucho tiempo, cuando de repente salió un meme, ¿no? Que decía, si están escuchando esto, niños, recuerden que estos capítulos no son para niñas ni para niños, pero había una foto que decía, oye, niño, niña, ¿no? Los R no existen, ¿no? Son tus papás. Y si lo estás viendo y demás, es porque no debe de tener red social de tal cosa. A mí me hacía algo, la verdad, que justamente con un criterio totalizador. O sea, si yo considero que un niño o una niña no debe de tener esta red social, voy a hacer algo, ¿no? Para que no la tenga. Y si es verdad que en las redes sociales hay muchísimos peligros, claro que sí, y que los padres y madres hay que estar al pendiente, pero entonces regreso al mismo punto. ¿Cómo eso se castiga? ¿No? O sea, estamos ahí entonces castigando al padre y a la madre sin importarnos la consecuencia, sin importarnos que un niño o una niña se vea expuesto a esto como una forma de castigo o como una forma de disciplina, ¿no? O sea, la sociedad ya, siempre la sociedad nos ha disciplinado, solamente que ahora esos medios de disciplina son, creo yo, mucho más sutiles y menos controlables, ¿no? Porque ¿cómo puedes controlar que alguien en una red social suba algo y que se viralice y que entonces eso se contenga? Es muy difícil la contención. Y otro punto que me parece muy importante es que ahorita que estoy hablando de las infancias, recordemos que hay infancias que no tienen redes de apoyo para poder guiarles, para poder acompañarles. Hoy en día la compañía de muchas infancias es un celular, es una tableta, es meterse a un juego. Entonces, si nosotras como personas estamos intentando sostener eso y poder tener criterios para castigar a quien está transgrediendo, entonces recordemos que quizá esa infancia puede recibir todo aquello que nosotros estamos colocando ahí y que eso va a tener un efecto. Y aquí a lo mejor también me parecería importante o preguntarte, ya tú, ¿cómo consideras manejar el tema de la funda con las infancias? ¿No? Nosotros somos mamás, lo hemos dicho en varias ocasiones, y tenemos hijos, bueno, en el caso de Jazz, tiene de dos edades diferentes, hijas de dos edades diferentes. Entonces, ¿cómo podríamos manejar en esta posición de padres, de madres, los efectos que ellos pudieran estar viviendo a partir de tomar decisiones de si son aceptados o no en un grupo? Fíjate que me acordé de que yo le preguntaba a una de mis hijas sobre el nombre de una película. Sí, y entonces me decía, vas a hablar mal de eso, ¿no? Porque te van a funar, ¿no? Entonces, ellas ya tienen muy conceptualizado todos estos términos y es muy interesante cómo su realidad se está creando a partir de decir, no puedo decir esto, no puedo hacer esto porque entonces me puedo ver expuesta, y se cuidan de cierta manera. Pero aún así, esto no implica que no vayan a recibir un efecto, ¿no? O sea, que en algún momento no vaya a haber un impacto. Y me haces una pregunta que yo me quedo así como de, ¿no? O sea, porque es de repente muy complicado pensar en cómo podemos proteger a nuestras infancias de todos estos efectos que reciben, porque creo que no podemos ni siquiera mirar al alcance del efecto, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, hemos tenido aquí en México casos de, sobre todo adolescentes, que llegan a tener conductas de agresión o de violencia más bien, ya sea hacia sus pares o hacia su persona.
Y eso creo que es, por ejemplo, uno de los efectos, pero evidentemente no todos los efectos van a llegar hasta allá. Hay efectos que van a ser quizás hasta más silenciosos, pero que eso no implica que no sean dolorosos, que pueden estar siendo igual de dolorosos y que creo que hasta son más peligrosos cuando no hay una señal o algo explícito que nosotras podamos ver de aquí está pasando algo, ¿no? Es también otra realidad, es que los padres y las madres nos vemos sujetos a más exigencias, lo cual implica que quizá haya un desprendimiento, ¿no?, con las infancias y entonces no podamos estar todo el tiempo ahí. Pero bueno, creo que nos estamos desviando un poquito del tema. Sí, ¿no? Pensando en el tema de la funa, ¿no? De cómo se da todo esto en las redes sociales y también un poco pensando en las personas que nos vemos, en este caso también nosotras, expuestas a los criterios que sabemos que no todas ni todos van a estar de acuerdo con lo que estamos diciendo, pero siempre recalcamos que esto solamente es para intentar abonar desde nuestra postura, porque por supuesto que tenemos una postura y esa postura no la vamos, al menos yo no la voy a negar y sé que Ale tampoco, no la vamos a negar porque estamos seguras de que también nos estamos desarrollando y que quizá podemos decir algo que incluso sea muy funable, ¿no? Que incluso sea muy como de cómo es posible que estén diciendo esto, que estén pensando aquello. Y yo muchas veces les anuncio cuando voy a decir algo que probablemente sea algo, ¿no? Un tantito incómodo para las personas y les digo, probablemente esto sea incómodo, pero porque entiendo que muchas veces el contexto de allá no, o lo que está afuera no es tan abierto, ¿no? No porque yo sea muy abierta, sino porque al final, para poder entablar diálogos, hay veces nos enfrentamos a una crítica y a un rechazo fuerte. Además, yo me pongo a pensar, ¿cómo es posible que ciertas personas sin ningún fundamento o evidencia se atreven a emitir comentarios y no pasa nada, ¿no? Hasta el contrario, más les aplauden, más les animan. Y personas que a lo mejor buscan el que fundamentar su opinión, su punto de vista o el tema que están trabajando. El capítulo pasado, ¿no? Ya se puso a buscar conceptos a partir de ciertas definiciones de ciertos autores y entonces buscamos justamente ese fundamento y pareciera que eso es más castigado, ¿no? Eso por un lado. Y por otra parte, creo que vuelvo a rescatar, ya en capítulos anteriores habíamos mencionado la importancia de las redes de apoyo. Creo que en este tema de la FUNA también cobran valiosísimo sentido las redes de apoyo porque la era digital justamente es lo que tiene. Se caracteriza porque las personas somos solitarias, o sea, es el celular y yo, o el aparato, o la tecnología y yo. Entonces, si algo que estoy viviendo no lo comparto con nadie, pues entonces difícilmente, si carezco de estrategias de afrontamiento, si a lo mejor estoy siendo víctima de acoso, de bullying, muy probablemente esto tenga un impacto mucho más fuerte que si tengo una red de apoyo que sostiene. Así es. Y otra parte que también es importante mencionar es cómo ahorita también se empieza a hablar de la protección legal, ¿no? Por ejemplo, la ley Olimpia, ¿no? Que fue todo un recorrido, ¿no? Para poder ahorita sancionar a quien sin tu consentimiento, ¿no?, pueda pasar fotos y demás. Y digo, vamos a lo mejor, pues, lento, porque la tecnología está avanzando muy rápido, demasiado, diría yo, pero pues, de alguna manera está habiendo protección, ¿no? Ahora ya también está que tú puedes denunciar, ¿no? Si hay, de repente, violaciones o transgresiones que te van a hackear y demás, y ya hay una policía cibernética, una policía digital, ¿no? Donde si bien no se le da ahorita como todo el seguimiento, porque recordemos que pues es una estructura que también se está armando, también ir un poco a esos recursos, porque creo que sí es necesario que haya un marco. No, lo mencionabas en algún capítulo, ¿vale? O ya me lo imaginé, sobre que va a haber una sanción, ¿no?, en China para los influencers, y que se les va a pedir, ¿no?, que ya tengan preparación, que tengan un título y demás. Y me parece que eso ya está empezando a moverse, porque también recordemos que sí, es verdad que cuestionamos el cómo se funa, pero también no podemos
omitir la responsabilidad que tienen las personas que están frente a una audiencia, ¿no? Que va increciente, que todo el mundo se puede meter y que sí, o sea, decir cosas como de repente bien de dudosa procedencia o sin mirar el efecto que puede tener en alguien más, pues es bastante cuestionable y creo que sí hay que medirlo también, solamente sin caer en lo mismo, ¿no? Sin tener también un patrón de comportamiento que lastime. Claro, y es que, ¿sabes? Aparentemente, o no necesariamente hay personas que lanzan ciertos comentarios o material para perjudicar, ¿no? A veces se hace como en un contexto hasta inocente. El usar términos como yo he visto varias publicaciones o varios videos que dicen, según la psicología, y entonces o sea, según la psicología y lo que viene, me parece así como de, ay, ¿y cuándo algún autor o la psicología ha dicho esto? Entonces, ¿me quieres hacer hablar? Pero el respaldarme o el escudarme en una ciencia, en un autor, no necesariamente, o que los famosos de un estudio dice que, o sea, también eso me parece bastante peligroso porque es como reforzar mi comentario para que me crean. Y es inocente porque digo, ay, pues no pasa nada, o sea, solamente estoy dándole como poder a mi publicación, a mi comentario, pero el efecto que lleva no sabemos hasta dónde pueda llegar, ¿no? Porque evidentemente estamos hablando de las interpretaciones y hay personas que toman tal cual y literal ese mensaje. Sabes, ahorita que decías esto, me acordé de una experiencia que tuve cuando abrí mi primer red social, de videos cortos, y justo acababa de pasar lo de una psiquiatra, ¿no? Que estaba, que no era psiquiatra y que no sé qué tanto rollo pasó. Y bueno, pues cuando yo abrí esta primera red social, subí un video corto informativo, ¿no? No recuerdo el tema, pero entonces hubo una persona que me comentó y me dijo, esta es otra, y puso el nombre de la psiquiatra y me puso, ya salió otra, y haciendo referencia a que yo era como esa persona, ¿no? Entonces, me parece muy importante que tomen en cuenta si quien está diciendo esto, ¿no? Es alguien que sí realmente tiene bases o no. Pero lo que me llamó la atención es la manera en la que lo puso, porque eso invitó a que otras personas empezaran a escribirme igual de esa manera, como de, sí, seguro también es alguien que no sé qué, sí, seguro también, que por un lado, qué bueno que haya el criterio para decir, a ver, ¿quién está diciendo esto y que lo cuestiono? Pero por otro lado, ¿no? O sea, regreso al punto de que están ya emitiendo una conducta o una manera de colocarte y de decirte, de desvalidarte, sin siquiera poder investigar o preguntar, ¿no? A mí se me hizo como muy bueno que lo pusieran en el sentido como de yo poder responder, en ese momento pude responder como de perfecto, o sea, creo que es muy válido, ¿no? Que estén al pendiente y con todo gusto, ¿no? Pueden cerciorarse, buscar mis datos para saber quién lo está diciendo, solamente que la manera, ¿no? de sí colocar, pues invita e incita a que otras personas lo hagan únicamente para poder, no sé, como acorralar, como lastimar, como sancionar. Claro, y me parece creo que bastante rescatable decir que cuando hablamos del respeto no quiere decir que ahora ya no digamos nada, ¿no? Tenemos la libertad de expresión y podemos emitir opiniones. Sin embargo, aquí la forma es la importante. O sea, si yo no estoy de acuerdo con alguien, le puedo decir, oye, yo no estoy de acuerdo con tu punto de vista o yo pienso esta otra cosa. Pero hay muchos comentarios que justamente vienen en esta posición de liderazgo que invitan a otras personas a atacar, ¿no? O sea, yo coloco algo, sé cómo colocarlo y entonces las otras personas comienzan a atacar y aquí es donde viene la funa, justamente así son como los pasos. Y al rato dicen, ya no vean los videos, cancélenla, la red social baja esos videos y entonces se acabó no solamente la situación de tu poder compartir información, sino hasta tu carrera. Y por ejemplo, ahorita que dijiste la red social lo baja, incluso se puede hoy en día, ¿no? O sea, ya hay muchos lineamientos en las redes sociales para que no digas ciertas cosas, o si las digas, o como las digas, etcétera, etcétera. Pero también hay maneras en las que se pueden reportar
los videos, los comentarios. Y entonces, si a ti no te parece algo, o sea, no importa, tú lo empiezas a reportar hasta que la red social actúe, ¿no? Esa es otra manera de cancelación, esa es otra manera en la que se anula, ¿no? Se anula a la persona, se anulan sus comentarios, todo lo demás, y por supuesto que tiene también implicaciones importantes. Sí, y pues bueno, este tema ya al inicio les decía que lo rescatamos porque justamente cuando nosotros comenzamos este proyecto hablábamos, ya en el primer capítulo les decíamos la importancia que tiene de que ustedes puedan contar con el derecho de solicitarle a la persona, al terapeuta con el que acuden, su cédula, ¿no? Su título, vaya, algo que compruebe que la persona está preparada para la atención. Lo mismo con los videos, ¿no? Lo que acaba de mencionar Jazz, que las personas que están emitiendo algún comentario a partir de lo que sea, no solamente de psicología, tengan la preparación médicos, ¿no? Porque también hay muchos videos sobre la salud física, ¿no? Entonces, es muy importante que sí ustedes tengan este derecho para que las personas que estamos transmitiendo cierta información conozcamos mínimamente de lo que estamos hablando. Pues bueno, yo quisiera ir cerrando, Ale, con esta conciencia, con esta responsabilidad, que seamos muy conscientes de que sí hay una responsabilidad como sociedad, que si queremos que haya un poquito más de protección hacia las infancias, hacia lo que viene, hacia nosotras mismas como personas, pues entendamos un poco que la manera en la que actuemos siempre va a tener un efecto y que ese efecto no lo podemos medir. Entonces, un poco sí tener el criterio para saber qué no nos gusta, qué nos gusta, de qué manera puedo yo posicionarme ante algo que creo yo que me está agrediendo. Yo se lo digo muchas veces cuando hacemos los episodios y lo digo en muchas partes, ¿no? En consulta también lo digo, como de la importancia de mi posicionamiento, ¿no? Pero esta soy yo, ¿no? Yo diciendo, yo no estoy de acuerdo con esto, yo diciendo, yo pienso esto y lo considero válido, también entendiendo que lo que pienso y creo hoy, el día de mañana puede ser distinto, pero que esto no tenga una implicación que te lastime y que no tenga una intención que te lastime. Y si es que esto está siendo así, poder reconsiderarlo, poder ver entonces de qué forma lo coloco sin que se convierta en un ataque o en un juicio hacia alguien. Así es. Sí, el respeto ante todo, Jazz. Y pues bueno, ya estamos llegando al final de este capítulo. Como siempre, les invitamos a que nos hagan sus comentarios, sus preguntas, qué opinan, qué reflexión tienen sobre este tema. Y bueno, por favor síganos en todas nuestras redes sociales, escúchenos, esperen el próximo capítulo y nos despedimos, querida. Un placer de nuevo estar contigo, con ustedes, pues seguimos. Hasta luego. Bye.